Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Últimamente hemos asistido al fracaso del plan de paz que los Estados Unidos querían presentar a rusos y ucranianos. Digo querían presentar porque el plan no llegó a presentarse. Zelensky, presidente de Ucrania, se adelantó. Según había podido saber, el plan consistía básicamente en que habría un alto el fuego en la actual línea del frente, la actual línea de contacto entre los dos ejércitos, que devolvería Rusia unos 1.500 kilómetros cuadrados de terreno que ocupa en la provincia de Kharkov, sobre la que no tiene planteadas reclamaciones territoriales, que la central nuclear de Enerhodar quedaría en manos de los americanos, que la emplearían para suministrar electricidad a los territorios controlados por ambos bandos, y que Estados Unidos reconocería Crimea como territorio ruso. Bueno, pues antes de que este plan fuese expuesto en una reunión en Londres, como estaba previsto, Zelensky dijo que él no estaba de acuerdo con nada de eso, que la central de Enerhodar tenía que ser gestionada y controlada por Ucrania. Él nunca reconocería Crimea como territorio ruso, cosa que por otra parte nadie le pedía. Eran los americanos los que iban a reconocer Crimea como territorio ruso. A Zelensky no se le exigía que lo hiciera. Que no pensaba negociar nada sobre el territorio, que antes de eso era preciso un alto el fuego incondicional, sin condiciones. Lo que quería negociar después, al parecer, era que los fondos soberanos rusos que están congelados en territorio de la Unión Europea se emplearan para la reconstrucción de Ucrania y no sé qué más. Y por cierto, el plan americano excluía cualquier tipo de pertenencia de Ucrania a la OTAN, y Zelensky dijo que él no estaba de acuerdo, que él quería o bien entrar en la OTAN o bien garantías equivalentes a la membresía de la OTAN. Total, que no estaba dispuesto a negociar nada, excepto apropiarse de los fondos soberanos rusos y también, según creo, crear tribunales para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los rusos, que al parecer son los únicos que los han cometido. Esto de pedir que un alto el fuego sin más y que el conflicto se congele es un recurso que siempre utiliza el que va perdiendo, con la intención de descongelarlo posteriormente cuando las circunstancias le sean más favorables. Es decir, es algo que solo aplaza el problema, no resuelve absolutamente nada y más bien le hace perder su ventaja a una de las partes, a la que va ganando. Tenemos un ejemplo muy reciente en la guerra civil siria. La guerra civil siria es un hecho muy complejo, con muchas ramificaciones, muchos altibajos, que ni mucho menos podemos discutir en profundidad. Vamos a centrarnos solamente
en la situación a finales del año 2019. En el año 2019, después de una serie de ofensivas victoriosas, solo había en Siria dos territorios de alguna entidad en poder de las fuerzas rebeldes al gobierno de Al-Assad. Uno de ellos en el noroeste de Siria, en la provincia de Idlib, donde el control lo tenían una serie de grupos apoyados por Turquía, y en especial el grupo que se ha hecho con el poder en Siria recientemente, el grupo dirigido por al-Yulani, que proviene del Frente al-Nusra, el cual a su vez procede de Al-Qaeda, y al-Yulani ha militado en todos estos grupos. Y por la otra parte, el noreste de Siria, donde el control lo ejercían fuerzas fundamentalmente kurdas, apoyadas por Estados Unidos, y que sin embargo habían sido declaradas organización terrorista por Turquía. Estas fuerzas estaban apoyadas por soldados de los Estados Unidos que habían llegado allí para combatir al Estado Islámico cuando el Estado Islámico aprovechó las aguas revueltas para apoderarse de esta parte de Siria, pero que una vez derrotado el Estado Islámico se habían quedado allí, según palabras de Donald Trump durante su primera presidencia en el año 2019. Trump dijo que se habían quedado allí para controlar los pozos petrolíferos de Siria. La producción petrolífera de Siria pues no es muy grande comparada con la de Arabia Saudí o la de los Emiratos Árabes, pero aún así el 25% de los ingresos del Estado sirio antes de la guerra procedían del petróleo. El gobierno sirio, apoyado por los rusos, por los iraníes y por Hezbollah, lanzó una ofensiva contra la provincia de Idlib y las milicias islamistas que la controlaban. A principios del año 2020, esta ofensiva había logrado reconquistar gran parte de la provincia y empujar a los islamistas hacia la frontera turca. Si las cosas hubieran seguido su curso, los islamistas, al-Gulani y los suyos, pues habrían sufrido una aplastante derrota. Así que los turcos decidieron intervenir abiertamente. Y el ejército turco ya estaba presente en Siria, tenían puestos de observación, pero entraron abiertamente y públicamente en la guerra, en los combates del lado de los rebeldes. Ante el peligro de que aquello se transformase en un conflicto abierto entre Turquía por un lado, Irán y Rusia por el otro, en el que hubiese intervención de otros países. Bueno, hay que decir que aunque Turquía pertenece a la OTAN, al ser los combates fuera del continente europeo, la OTAN no estaba obligada a intervenir. Pero aún así es difícil que la OTAN no lo hubiese hecho. Esto a pesar de que Estados Unidos y Turquía no estaban de acuerdo
en todos los aspectos de la guerra civil siria. En especial, no estaban de acuerdo en los grupos que apoyaba a cada uno de estos países, que los kurdos son enemigos naturales de Turquía, que tiene muchos kurdos dentro de su territorio. Pero lo que sí estaban de acuerdo era en su enemistad hacia el gobierno central sirio de Al-Assad. Bueno, ante este peligro, pues Putin y Erdogan directamente negociaron un alto el fuego. Un alto el fuego que en líneas generales se respetó durante 4 años. Un alto el fuego que permitió a los rebeldes sobrevivir y afianzar su control sobre un territorio poblado por unos 4 millones de habitantes y reorganizar sus fuerzas y recibir armamento de Turquía, de Qatar, sabe Dios de quién más, pero que le vino muy bien para reforzarse. Por otra parte, la situación internacional evolucionó en un sentido contrario a los intereses del gobierno de Assad. Rusia, desde febrero de 2022, estaba demasiado implicada en Ucrania como para distraer muchos recursos a Siria. En cuanto a Hezbollah estuvo implicada en el conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza. Israel atacó con mucha dureza a Hezbollah y, entre otros golpes, asesinó a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, y a gran parte de su cúpula. Y Irán, como sabemos, se vio implicada en un conflicto directo con Israel, en el que las dos partes atacaron el territorio del otro país. Y los golpes sufridos por Hezbollah debilitaron también la posición de Irán. Durante los 4 años de la tregua, la situación económica en Siria había empeorado. ¿Por qué? Por un lado, por las numerosas sanciones de la Unión Europea. A pesar de que estas sanciones, de todos es sabido que aumentaron el número de refugiados que abandonaban Siria y terminaban llegando a Grecia, a Hungría, a Italia, y provocaron muchas tensiones en la Unión Europea. Y por otro lado, porque el petróleo de Siria estaba en su totalidad en manos de los americanos y sus aliados kurdos, que para eso se habían quedado en Siria después de la derrota del Estado Islámico, como en 2019 reconoció sin ningún tipo de problema el presidente Donald Trump. Unamos a esto pues la incompetencia política del régimen de Assad. Ya desde hace muchos años se sabía que Al-Nusra era de las fuerzas que luchaban contra Assad la más peligrosa de todas, porque estaba infiltrada
en los aparatos de gobierno. Esta infiltración durante los años de la tregua parece que fue bien utilizada, porque cuando a principios del año 2025 los rebeldes de Idlib empezaron una ofensiva, en primer lugar contra Alepo y después contra todas las posiciones del régimen de Al-Assad en Siria, pues se apoderaron rápidamente con escasa resistencia de toda Siria y de la capital, y crearon allí su propio gobierno. Bueno, pues parece ser que Zelensky, inspirado por este ejemplo, es eso lo que desea, es lo que desean los europeos, por otra parte. En este momento no se dan las circunstancias para una victoria sobre Rusia, que es a lo que ellos aspiran. Entonces, lo que quieren es tiempo muerto, parar la guerra un poquito, dar tiempo a que en Estados Unidos sea elegido un nuevo presidente demócrata, a ser posible que quiera reanudar la implicación de los Estados Unidos en Ucrania, darles tiempo a desarrollar su industria armamentística, porque ahora la industria armamentística de Europa y de Estados Unidos sumada no puede igualar a la rusa. Sí, ya sé que el PIB de Rusia es muy inferior al de Europa y los Estados Unidos, pero la forma en la que está montado el complejo militar industrial en Occidente, que maximiza el beneficio de las empresas sobre la eficacia, no es adecuado para ganar una guerra seria, una guerra prolongada, como es el caso de la guerra ruso-ucraniana. Entonces, eso es lo que quieren los europeos y el gobierno de Zelensky. Parar la guerra un tiempo, continuar con las sanciones y con la presión sobre Rusia, mucha ayuda para Ucrania, cuanta más mejor, porque así hay para que algo se quede por el camino, si me entienden. Y ganar la guerra en un tiempo futuro, ya que ahora no es posible. Pero no es esa la idea del gobierno de Donald Trump. Que ya hace mucho tiempo que vengo diciendo que lo que quiere hacer es salir de este problema, desentenderse del asunto y ocuparse de otras cosas, tener tiempo y tener recursos para dedicarlos a asuntos que le interesan más. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Y si quieren darle al botón me gusta o suscribirse a mi canal si no lo han hecho ya, pues me harían un favor. Hasta la próxima.